Esa Navidad estaba haciendo doble turno en urgencias. Mientras tanto, mis padres y mi hermana le dijeron a mi hija de 16 años que no había sitio para ella en la mesa. Terminó conduciendo a casa y pasando la Navidad sola en una casa tranquila. No armé un escándalo. En cambio, respondí con acciones. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta en la puerta y empezaron a gritar. En Nochebuena, regresé a casa justo antes de la medianoche, exhausto. Había estado haciendo compresiones torácicas a un hombre que insistía en que solo estaba cansado, a pesar de que su piel se estaba poniendo azul. Había sido ese tipo de cambio. Así que, cuando vi las botas de Abby junto a la puerta principal, mi primer instinto fue que alguien podría estar herido. Luego, vi su abrigo tirado sobre el reposabrazos, su bolso de mano aún cerrado y su cuerpo acurrucado en el sofá en esa posición apretada e incómoda, como si no confiara del todo en los muebles. Me quedé allí esperando a que la lógica se asentara. Se suponía que estaría en casa de mis padres para su tradicional Nochebuena. Había rogado poder conducir ella misma este año, su primera Navidad con licencia nueva, orgullosa y con ganas de demostrar que podía con el asunto. Incluso se fue temprano para ser más respetuosa. Como mi esposo y yo trabajábamos hasta tarde, el plan tenía todo el sentido hasta que dejó de serlo. «Abby», la llamé en voz baja. Abrió los ojos al instante como si no se hubiera quedado dormida del todo. «Hola», dijo en voz baja. «¿Qué haces aquí?» Se incorporó lentamente. Dijeron que no había sitio. Parpadeé. «¿Si no, dónde?» «En la mesa», respondió. Se le quebró la voz a la mitad e intentó disimularlo encogiéndose de hombros, pero no le salió. Dijeron que no me esperaban. Ya había demasiada gente. La abuela dijo que no podía añadir otra silla a última hora. Parecía estresada, como si le estuviera complicando la noche. «Pero llegaste a tiempo, ¿verdad?» «Sí, justo a tiempo». Soltó una risa seca. La abuela abrió la puerta y me miró como si me hubiera equivocado de celebración. Abby hizo una pausa antes de continuar. Dijo que tampoco quedaba cama. Esa fue la segunda excusa. Aseguró que no querían que condujera tarde por la noche, pero que tampoco sabían dónde dejarme, así que me fui. La miré fijamente. «¿Alguien se ofreció a llevarte a casa?» «No». «¿Al menos te dejaron comer?» Se encogió de hombros otra vez. La mesa estaba llena. Lily estaba en mi asiento de siempre. El abuelo charlaba con ella como si fuera alguien especial. Nadie me miraba. Entonces la abuela dijo, «Este año hay lleno total». Y la tía Janelle asintió, así que me fui. Su mirada se dirigió a la mesa de centro. Hice tostadas. Seguí su mirada y la vi. Una rebanada de pan tostado solitario sobre una toalla de papel. Estaba fría, un poco doblada, con medio plátano al lado. Era su cena de Navidad. Sentí un nudo en el pecho. No era rabia todavía, solo esa sensación de frialdad que precede a algo que se rompe. «De todas formas, no tenía tanta hambre», murmuró. En realidad no. Fue entonces cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. Él luchó. «Dios», lo intentó. Levantó la vista. Parpadeó con fuerza. Se mordió el labio como si pudiera ahogar la emoción que le provocaban. «Parecía que me había impuesto», susurró. Como si llegara después de lo planeado fuera de mala educación. Y luego lloró quedo y lento como un grifo. «No se puede apagar del todo». «Iba a traer un pastel», añadió. Pero pensé que ya tendrían suficiente comida. Me senté a su lado y la rodeé con el brazo. Se inclinó sin dudarlo, como si se hubiera estado sosteniendo por despecho. Después de un rato, se limpió la nariz con la manga. «Sé que no les gustas», dijo. «Pero pensé que se había interrumpido. Creías que solo eras la niña, no parte de esto». Asintió. «Ni siquiera lo dijeron con mala intención», añadió, como si fuera un problema práctico, como si fuera una silla plegable para la que no tenían espacio. No me acosté enseguida. Me quedé sentada en la cocina mirando su bolso, aún con la cremallera cerrada. Lo empacó con mucho cuidado, eligió el suéter que mi madre dijo que le gustaba y trajo una latita de galletas que hizo ella misma. Abrí la nevera. No había nada especial. No habíamos planeado retrasar la Navidad. ¿Por qué lo haríamos?
Confiábamos en ellos. Esa es la parte que uno no podía superar. Ni la tostada de queso fría, ni la falta de comida, ni siquiera que condujera sola a casa en la oscuridad. Es que la miraron a los ojos. Esta chica dulce, torpe y valiente que llegó puntual con galletas y una sonrisa y le dijo con 28 personas dentro: «No hay espacio para ti». No querían decir que no había espacio. No se referían a ti. A la mañana siguiente, mi esposo llegó a casa mientras Abby aún dormía. Le expliqué lo sucedido. Se quedó en silencio un buen rato antes de preguntar: «¿Y ahora qué hacemos?». No respondí. No en ese momento, pero en el fondo ya lo sabía. Hay una diferencia entre poner la otra mejilla y rechazar a una joven de 16 años que solo quería sentirse incluida. Eligieron esto último. No armé un escándalo. Respondí con acciones. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta esperando en la puerta de su casa y empezaron los gritos. No recuerdo bien la primera vez que alguien me llamó el raro. Probablemente ocurrió antes de que siquiera entendiera el significado de la palabra. A los 6 años, encontré un pájaro muerto y pregunté si podía diseccionarlo. No porque quisiera dar miedo, sino porque de verdad quería ver cómo funcionaba. Mi madre golpeó la encimera de la cocina con la palma de la mano y exclamó: «¡Dios mío, Kate! ¿Qué te pasa?». Mi hermana Janelle gritó y enseguida les contó a todos que estaba intentando crear un zombie. Acabé castigada por asustarla. Eso prácticamente marcó la pauta. Adoraba los libros de anatomía, pedí un microscopio una Navidad y hablé del flujo sanguíneo durante la cena. En la escuela era la niña que levantaba la mano en clase, y en mi familia eso era suficiente para ganarse la etiqueta de presumida. Nadie más en la familia fue a la universidad. La mayoría ni siquiera terminó la preparatoria en su primer intento. Yo era el único que estudiaba durante los anuncios. Para cuando tenía 12 años, mi papá empezó a bromear, medio en broma, diciendo que en realidad no era suya. Para ser mía, decía, tendrías que gustarte la cerveza y odiar los libros. Y soltó una risita. Una vez lo oí discutiendo con mi mamá a altas horas de la noche. Pensaron que estaba dormida. Le preguntó si alguna vez lo había engañado. Dijo que siempre lo dudaba porque no me parecía a nadie más de la familia. Esa noche, apenas dormí. Nunca lo mencioné, y todavía no lo he hecho. Para cuando llegamos al instituto, Janelle ya había asumido plenamente su papel de niña mimada. Era ruidosa, encantadora, y tenía notas promedio, pero una experta en convertir cada contratiempo en una historia que a la gente le encantaba escuchar. Podía llorar en Q y se aseguraba de decirles a todos que cuidaba de su pobre y torpe hermana, que simplemente no entendía las bromas. Solía llamarme doctor, fenómeno delante de cualquiera que la escuchara. Cuando me convertí en médico, empezó a llamarme Dr. Rico, así que supongo que es un progreso. Cuando conseguí la beca completa, mis padres apenas reaccionaron, sin vítores ni abrazos. Mi madre me preguntó con quién creía que me casaría, ya que, al parecer, a los hombres no les gustan las mujeres que los eclipsan. Le dije que quizá me casaría conmigo mismo. No se rió. Nunca me dieron un céntimo. Trabajé de camarero durante toda la carrera de medicina, hice los turnos de noche que nadie quería, volví a casa con ampollas en los pies y el agotamiento grabado en la piel. Pero para mi familia, estaba viviendo un sueño. Nunca vinieron a visitarme. Años después, tras terminar mi segunda residencia, por fin conseguí mi primer trabajo estable, el que me hizo sentir por primera vez que no solo intentaba evitar ahogarme. Mi marido y yo nos conocimos durante un turno de noche. Fue muy romántico. Si te parece romántico compartir el agotamiento, y finalmente nos mudamos a un lugar donde podíamos permitirnos algo más que fideos instantáneos. Y ahí fue cuando empezó la llamada. ¿Puedes ayudarme con la factura de la luz? ¿Puedes ser aval de este contrato de arrendamiento? ¿Puedes hablar con un amigo médico sobre el bulto en la espalda del tío Pete? Hice lo que pude, casi sin dudarlo, cuando mis padres se acercaban a la jubilación demasiado pronto. Y sin ahorros, intervine. Nunca habían tenido casa propia, siempre habían vivido de alquiler. Mal crédito, mala suerte o la excusa del año que fuera. Así que compré una casa modesta de 2 habitaciones y les di las llaves. Les dije que era un regalo que yo me encargara de la hipoteca.
La casa está a mi nombre, pero viven allí como si fuera suya. Rentry suele tener servicios cubiertos. Atención médica. Tengo acceso a seguro. ¿Sí? Nunca dije que no hasta hace unos meses. Janelle llamó a Lily. Su hija, la que no se equivoca, había sido aceptada en un prestigioso campamento de verano STEM. Tiene tu inteligencia, dijo Janelle como si fuera un cumplido. Esto podría cambiarle la vida. Le pregunté cuánto. 2,200, dijo. Pero vale la pena. Y tú, precisamente, ahí fue donde dejé de escuchar. Abby nunca fue a un campamento de verano como ese. No porque no pudiera, simplemente nunca lo pidió. Es práctica y considerada. Ni se le ocurriría exigirme esa cantidad de dinero, aunque podría haberlo hecho. Le dije a Janelle que no. Con educación pero firmeza, le dije que ya estaba cubriendo la hipoteca, las facturas médicas y las emergencias de nuestros padres, y que tal vez podría solicitar ayuda financiera o un plan de pagos. Su tono cambió rápidamente. Vaya, debe ser genial tenerlo todo y aún así ser tan tacaña. Es tu sobrina. Solo estás celosa porque Lily va a llegar lejos. Eso último fue gracioso, o lo habría sido si no hubiera oído a mi madre murmurar algo parecido una semana después, cuando pensó que ya no podía oírme. Al parecer, estaba frenando a Lily, igual que siempre frenaba a Janelle, siendo la lista que hacía quedar mal a todos los demás, ya sabes, con mi existencia. No luché, no di explicaciones, no me justifiqué. Dije que no, y lo decía en serio. Eso fue 3 semanas antes de Navidad. Abby estaba emocionada por ir a la cena de Navidad. Dijo que se sentía adulta al confiar en que ella conduciría. Preparó una maleta e incluso envolvió regalitos para sus primos menores. Le dije que la vería por la mañana y le recordé que me mandaron mensaje al llegar. Hizo todo bien. Horas después, entré por la puerta principal y descubrí que, al parecer, habían cancelado la cena. Abby levantó la vista del sofá con una sonrisa temblorosa que decía: «Por favor, finge que esto no es un desastre», me dijo con la voz más baja que la abuela había murmurado. No hay espacio en la mesa ni en ningún otro lugar, aunque contó 28 sillas ocupadas. Un problema de matemáticas con una sola variable, ella. Escuché. Dejé que su explicación resonara por la habitación como una maleta caída. Luego la rodeé con mis brazos y dejé que el silencio hablara. Se durmió, todavía con el suéter que había elegido para impresionarlos cuando la casa finalmente se asentara. Me senté solo en la cocina, mirando el lugar donde debería haber estado su cena de Navidad. Repasé cada pago de la hipoteca, cada factura de servicios, cada una, solo por esta vez. Katie, que se había convertido en algo para siempre. No se habían quedado sin espacio, se les había acabado la gratitud. Y habían usado a mi hija para enviar el memorando. Ese fue el momento en que todo cambió. Se acabaron las explicaciones, se acabaron las negociaciones educadas. Ni siquiera me molesté en decidir si actuaría, solo por lo pronto que no hablamos mucho durante el viaje. Mi esposo se sentó a mi lado en silencio, con su mano apoyada suavemente en mi rodilla como si me conectara a tierra. El cable no era precisamente reconfortante, solo un presente sólido. Eso fue suficiente. La mañana después de Navidad siempre tiene ese extraño silencio difuso, como si el mundo todavía estuviera colgado de azúcar y papel de regalo. Solo esperaba que la casa estuviera vacía. No lo estaba. Aún quedaban 2 coches en la entrada. Reconocí uno como el de Janelle. El otro probablemente era de algún primo que se había quedado hasta tarde a recoger las sobras. Salimos. Apreté el sobre con fuerza. No había dormido en todo el turno. La escena con Abby, la bandeja de la cena fría en la encimera que aún no había sido limpiada. Todo zumbaba en mi cabeza como un fusible fundido. Toqué el timbre y esperé. No vino nadie. Volví a llamar. Toqué. Nada. «Dejémoslo así», dijo mi marido con dulzura. Me quedé allí un segundo más y asentí. Caminamos de vuelta al coche. Guardé el sobre con cuidado contra el marco de la puerta para que no se lo volara el viento. Estaba abriendo la puerta del conductor cuando lo oí. El crujido de la mosquitera, unos pasos con zapatillas, me giré. Mi madre salió.
envuelta en una de esas batas peludas que siempre usaba en Navidad, de esas que solía presumir de conseguir con un 90% de descuento. Se agachó, cogió el sobre, lo abrió y empezó a leer. Su rostro se quedó en blanco, luego pálido, entonces gritó, «¡Frank!». Su voz se quebró como un alambre roto. «Frank, sal de aquí, nos está echando». Mi papá apareció en la puerta con la ropa de ayer. «¿Qué demonios?». Janelle la siguió, todavía en pijama navideña, agarrando una taza, como si pensara que esta sería una mañana acogedora. «¿Qué pasa?». Mi mamá se giró y señaló la entrada como si yo fuera un animal callejero que acababa de orinar en su porche. Maldito desagradecido. Nos subimos al coche y nos alejamos antes de que pudiera entender la frase completa. No importaba, me sabía los grandes éxitos. Para cuando llegamos a casa, mi teléfono ya estaba sonando. Lo ignoré. Entonces se rompió una y otra vez la sexta vez que contesté. «¿Cómo te atreves?», gritó mi madre. «No, hola, sin pausa. Ni siquiera finges preocuparte por Abby. ¡Te has vuelto loco!». Aparté el teléfono de mi oído. Aún podía oír a mi padre gritando de fondo. «Si haces esto, no eres nuestra hija», bramó. No preguntaron por qué. No preguntaron qué había pasado. Ni siquiera mencionaron a Abby, ni una sola vez que colgué. Siguieron llamando. Janelle empezó a escribir. Creo que uno de los mensajes decía, «Esto va a arruinar tu reputación. Piensa en tu carrera». Ay, cariño, a mis pacientes no les importa dónde viven mis padres por la noche. Mi teléfono parecía haber sufrido una ruptura. Llamadas perdidas, 14 mensajes, 3 mensajes de voz. Una prima incluso tuvo el descaro de escribir. «No es mi casa, pero esto se siente extremo. Solo hay una madre». No contesté ninguno. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Por supuesto, mi madre. Estaba de pie en mi porche con la misma bata afelpada, sosteniendo la carta de desalojo, ahora arrugada y húmeda, como si la hubiera estado apretando durante 2 horas seguidas. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. No esperó. «¿De verdad haces esto?», susurró después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo dejé en suspenso un segundo y luego dije en voz baja, «¿Te refieres a la casa que te compré? ¿A las facturas que pagué? ¿Al seguro médico que contraté porque tu Medicare no cubría tus medicamentos para la presión arterial?». Se estremeció por un milisegundo, luego enderezó la mirada. «Te criamos. Te dimos todo. Ni siquiera dejaste que mi hija cenara», dije. Eso la detuvo un momento, pero se recuperó enseguida. «No seas dramática. No teníamos suficientes sillas. Había 28 personas allí», dije. «Incluso una vecina, con los labios apretados». «No envié esa carta para ser cruel», añadí. «Pero si crees que puedes tratar a Abby como si fuera desechable...». «¡Ay, por Dios!», espetó de repente, animada de nuevo. «Deja de actuar como si fuéramos monstruos. Tú eres quien está destrozando a tu familia por un malentendido y ahora estás amenazando a tus propios padres». Levantó la carta como si fuera una prueba en un juicio. Entonces, y juro que esta parte parecía una obra de teatro, lo partió por la mitad, se quedó ahí parada y lo rasgó por el centro como si eso invalidara el proceso legal. Dijo, «Ya está hecho. Si quieres que te perdonemos, pagarás por el campamento científico Lily y dejarás de hacer este ridículo berrinche». Sonrió como si lo hubiera resuelto todo. No dije nada porque en ese momento me di cuenta de que no me habían tomado en serio, ni por un segundo, ni de niña, ni cuando me convertí en doctora, ni siquiera ahora para ellos. Seguía siendo la chica torpe y obsesionada con la ciencia que debería agradecer las obras y quedarse en su sitio. La chica a la que resentían, pero nunca respetaron de verdad. Pensaron que una Mayo no cumpliría. Pero se equivocaron. Así que dejé que mi madre se fuera del porche, murmurando para sí misma como la heroína de una tragedia. Y cerré la puerta silenciosamente, con calma. Pero en mi cabeza ya estaba dando el siguiente paso. Mi madre rompió la carta de desalojo como si fuera un folleto de limpieza de canaletas justo delante de mí, justo después de acusarme de egoísta, desamorada y emocionalmente inestable.
Entonces tuvo el descaro de sonreír y decir: «Paguen por el campamento científico Lily y los perdonaremos», dijo. «Los perdonaremos», como si fueran las víctimas, como si rechazar a mi hija en Navidad fuera una falta de etiqueta en lugar de crueldad. 2 mañanas después, me reuní con un abogado. Le expliqué todo. La casa a mi nombre, la hipoteca que llevaba 7 años pagando, las facturas, el plan dental, los sacrificios silenciosos. Ni se inmutó. «Supongo que quiere un desalojo formal», dijo como si fuera el mal tiempo. Asentí. El aviso salió esa misma semana. 60 días, papel sellado, firma obtenida. Y esta vez no pudieron romperlo y fingir que no existía. Seguí pagando. La hipoteca no iba a dejar que mi crédito muriera por un extracto, sino que todo lo demás se fuera. Servicios públicos, cable, reembolsos médicos. Recibieron un curso intensivo sobre lo que significa realmente no tener apoyo. 2 semanas después, alguien llamó a mi puerta. Le tocó a Lane, la tía buena, o algo así. Pensé que tenía una lata de galletas y una expresión de preocupación ensayada. «Kate», y dijo, «solo quiero hablar». La abrí. Ya sabía por qué estaba allí. Nos sentamos en la cocina. Serví té. Ninguna de las dos lo probamos. «No me suena a ti», empezó. «Había echado a tus padres por un malentendido», añadió con suavidad. Me reí una vez, no con amabilidad. Le conté sobre la casa, las facturas, la traición de Nochebuena, cómo mis padres habían hecho espacio para 28 personas, incluyendo a un vecino y 2 primos con los que no había hablado en una década, pero no a su propia nieta, la tía Elaine. Me desanimó. No lo sabía. Dijo que no te lo contaban. La corregí. Se fue como quien no podía olvidar lo que había oído. 3 días después, recibí un mensaje. No lo entendí. Antes de que lo entendiera, una semana antes de la fecha límite, mi abogado me llamó. «No se han mudado», dijo. «Entonces procedemos», respondí. Ese mismo día, puse la casa a la venta. Le puse un precio justo, no inflado. No buscaba exprimir hasta el último dólar. Solo quería terminar. Un comprador hizo una oferta rápidamente. A las familias les encanta ese barrio. Solo pusieron una condición, que la propiedad estuviera completamente desocupada. Mi agente me recordó que se requiere posesión vacante. «Entendido», dije. No fui el día que se desalojaron. Los nuevos dueños lo gestionaron mediante los procedimientos legales oficiales. Por lo que oí, no fue agradable, pero lo que siguió no fue nada fácil. Janelle, por supuesto, los acogió. Naturalmente, a mi hermana siempre le ha gustado fingir ser la más compasiva. Les concedió entrevistas a los primos como si estuviera en una especie de gira de prensa. «Los está abandonando», les dijo. «Todo por un malentendido navideño». 3 semanas después, estaba en mi puerta. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo recogido en un moño despeinado. «No puedo», dijo, omitiendo cualquier saludo. «Están discutiendo constantemente. Mamá dice que la sala es demasiado pequeña. Papá se queja de que mis hijos hacen demasiado ruido. Ni siquiera aceptan compartir el baño. Me estoy volviendo loca». Me apoyé en la puerta, con los brazos cruzados. «Necesitan un piso de alquiler. Me dijo que al menos podrías ayudar con eso, lo justo para pagar la fianza». «No, Janelle. Los viste rechazar a Abby en Nochebuena y te quedaste ahí parada sin hacer nada. Esa fue tu decisión». Asentí levemente. «Esto es mío». Parpadeó, dudó, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Una semana después, también los echó. Terminaron en un alquiler del que nadie presumiría. 2 habitaciones pequeñas, un calefactor y un escalón de entrada torcido que se inclinaba como un encogimiento de hombros. Sus pensiones apenas cubrían lo básico, solo el alquiler y la comida. Las vacaciones se habían acabado, las cenas se habían acabado, el crucero de aniversario que habían estado planeando, olvidado. Empezaron a contactar con la familia extendida, intentando ganarse su compasión. Afirmaban que los había abandonado sin previo aviso, que era inestable, fría, que siempre lo había sido,
Pero para entonces, ya había hablado discretamente con los tíos y primos. Les envié comprobantes, facturas escaneadas que había pagado y una copia de la carta de desalojo debidamente sellada y certificada. Un primo simplemente respondió, «¡Guau!». Otro envió un emoji de pulgar hacia arriba. Nadie se apresuraba a rescatarlos, y yo tampoco. 2 meses después, Abby y yo estábamos sentadas en el porche tomando té helado. Sin planes, sin disimulos, solo una tarde tranquila. Ella dijo, «Sabes, no los extraño». Yo tampoco. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje sin pensar. «Espero que estés orgullosa de lo que has hecho». Lo borré al instante, sin dudarlo, sin reaccionar. «Probablemente me vuelvan a escribir», dijo Abby con indiferencia. «Siempre lo hacen», respondí. «Pero ya no son mi problema». Y ya no lo eran. Una vez dijeron que no había espacio para Abby en su mesa. Ahora no hay espacio en nuestras vidas para la crueldad, el control ni la manipulación. 2 años después, siguen viviendo en ese alquiler ruinoso, señalando a todos menos a sí mismos. Abby está prosperando, estudiando lo que le apasiona. El dinero de la venta de la casa no solo cubrió la matrícula, le dio paz y a mí me dio un respiro. No les devuelvo las llamadas, no les envío apoyo, no pierdo el sueño. Protegí a mi hija, la elegí por fin. Pero dime, ¿me pasé o me excedí? Cuéntamelo en los comentarios, y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita.